Buenas tardes, vamos a continuar ahora con este tema, este tema que vamos a empezar a desarrollar, que tiene que ver con esta breve reflexión en este módulo acerca de la relación entre pedagogía y psicología. Tendríamos que empezar hablando justamente de qué entendemos por una acción educativa. En este momento ya no vamos a definir a lo mejor lo que es la enseñanza-aprendizaje, la educación, porque justamente pues se parte de que respectivamente dentro de la carrera de psicología, así como en la carrera de pedagogía, pues ya se llevó a cabo pues esta definición. Nos enfocaríamos ahora en este momento pues en una pequeña reflexión justamente en el quehacer de la educación, en esa parte concreto, esa puesta en marcha de la labor ya sea de un docente, un psicólogo, un pedagogo, ¿sí? Tendríamos que hablar entonces que principalmente para poder entender mejor este contexto, partimos de la siguiente definición. Por acción educativa se va a entender todas aquellas actividades metodológicas que van a proporcionar el desarrollo de actividades formativas en diferentes ámbitos de la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que una acción educativa va a tener justamente esa característica intrínseca de estar sujeta o de desarrollarse dentro de un contexto metodológico, ¿sí? Y justamente esta metodología o esta intervención metodológica va a hacer que el sujeto pues desarrolle un conjunto de conocimientos, desde a lo mejor lo más elemental, no sé, aprender a sumar, aprender a restar, hasta a lo mejor ya a un nivel de grado superior o incluso un posgrado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la parte de abajo complementa y pues justamente muestra la esencia de esta definición. Intervención intencional, racional y técnica que genera aprendizaje. Es decir, justamente la impartición de un curso, taller, seminario, webinar, incluso una conferencia online, como es la modalidad que estamos trabajando, pues por esta situación de la pandemia, pues es justamente una acción educativa. Aquí el punto es entonces entender que tiene que ver con una cuestión metodológica y pues que también justamente va enfocada a nivel intencional para generar aprendizaje en el alumno, ¿sí? Podríamos hablar entonces de estas 4 características que tiene la acción educativa. La intencionalidad, ¿sí? Eso es, ya lo comentamos ahorita, no es fortuita, no es por a ver si pega, o yo no pretendía esto, más bien, si yo quiero transmitir como docente, como asesor, instructor, etcétera, un conocimiento, pues lógicamente va a ser algo que tiene que ver con una intencionalidad que va justamente a proporcionar, a proporcionar el cumplimiento, a propiciar el cumplimiento de un objetivo. En esta dimensión entonces va a ser pues muy importante la existencia no nada más de esa intención, sino también del propósito que yo como docente, como supervisor, como asesor, como instructor, como formador, pues, o como maestro frente a grupo, justamente pretendo que el alumnado, que es la población a la cual se dirige esa intervención, esa acción educativa, pues alcance. Ojo, esto es muy importante entenderlo así. La acción educativa es lo que yo quiero que el alumno alcance a hacer. En ese sentido, pues es una definición o es una situación que tiene mucha relación con los objetivos, ¿sí? Con los objetivos de cualquier tipo de planeación didáctica o planeación académica. Lógicamente también todo esto de la intencionalidad y lo propositivo va a funcionar para justamente hacer que el alumno, el asistente a esa intervención educativa, a esa acción educativa, pues
estructure justamente su personalidad, su cognición, ambas, en función de lo que se está pretendiendo transmitir, ¿sí? Lógicamente, va a ser especializante. Toda intervención, acción educativa, siempre va a ser especializante porque obviamente se diseña para que el alumno, el docente, el asistente a un curso, un taller, etcétera, pues desarrolle un conocimiento que antes no poseía. Ahora, cuando hablamos de intencionalidad, tenemos que entender lo siguiente. Todo individuo debe ser al mismo tiempo promotor de su propia acción y agente y actor de sus propias acciones. ¿Qué significa esto? Bueno, al momento de que haya intencionalidad mía porque tú aprendas algo, tú, que eres el receptor de esa información, pues de alguna manera también estás involucrado en esta dinámica de adquirir el conocimiento. Eso te convierte justamente en un agente, ¿sí? Y obviamente, y obviamente en un actor de las propias acciones educativas. Es decir, ciertamente es una cuestión que tiene que ver con la labor del docente, quien es el que está dando la formación, que tiene la intención de que tú aprendas, pero el entendido es que también la persona tenga la intención de aprender. Yo tengo la intención de dar este curso, ¿sí? O tal o cual tema. La lógica es, entonces, que tú también tienes la intención de aprender lo de ese tema. Es decir, por eso estás aquí. Incluso, bueno, en ese sentido, pues las personas que tengan la oportunidad de ver este video, pues allí habría esa intencionalidad. Ok, bueno, vamos a ver qué dice hoy. Vamos a ver qué es lo que comparte con nosotros al día de hoy. No quiero usar el término enseñar, tampoco soy soy experto, soy licenciado en psicología, ¿sí? Que está transmitiendo un conocimiento, ¿sí? Ahora, esa sería la cuestión de la intencionalidad y sobre todo, esta intencionalidad viene a reforzar algo muy importante dentro de todo esto, viene a reforzar la tendencia a la autorrealización, es decir, yo quiero aprender algo porque me interesa la trascendencia. Ok, resulta que la pirámide o la teoría de las necesidades, la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, pues es bastante conocida por muchos profesionistas, psicólogos en primer lugar, sociólogos, terapeutas, trabajadores sociales, pedagogos, docentes. Sabemos que Maslow, cuando diseña su teoría, que la representa justamente en esta ya famosa y célebre pirámide de necesidades, pone en la parte de hasta arriba la autorrealización, es decir, ya se cubrieron todas las necesidades de orden bajo, de orden inferior, pero que son urgentes, que son necesarias para la vida, y se va escalando justamente hasta llegar a las necesidades de trascendencia. ¿Y qué es una necesidad de trascendencia? Pues justamente esa necesidad que tiene el ser humano de trascender su realidad en el presente. Es decir, estudiamos una carrera justamente por una razón, a lo mejor tal vez un interés altruista, para ganarlo la vida, para aprender un conocimiento que nos gusta y que queremos profundizar en ello, pero más que nada, todos finalmente en este estudio en esta adquisición de un saber, por ejemplo una carrera, pues buscamos esa trascendencia, esa autorrealización, es decir, dejar de ser lo que soy en el presente y ser algo más, y que en el futuro pues yo deje huella de mi paso por la tierra, por este mundo, ¿no?
Eso es justamente no disculpo por el ruido, hay una construcción aquí a un lado, bueno, una persona que está haciendo una construcción. Justamente es la tendencia a la autorrealización. Bueno, otra característica que comentábamos en esta imagen, pues es la que se refiere a la propositivo, una acción decidida y voluntaria que implica reflexividad antes de hacer. Es decir, para hablar de esto, se supone que el conocimiento o lo que se va a aprender no es algo aleatorio, no es algo, digamos así, pues que salga por incidente, ahora sí como decimos comúnmente, coloquialmente, de chiripada, de casualidad. No, tiene que ser algo decidido, voluntario y que obviamente estemos reflexionando en qué es lo que hacemos, pero antes de hacerlo. Justamente en el próximo video vamos a hablar un poco de un tema pues también bastante importante e interesante, que es la investigación-acción. Y justamente pues esto de la propositividad tiene que ver con esta cuestión de la investigación-acción, ¿no? Es decir, la acción educativa es reflexiva mucho antes de que se hagan las cosas. Es decir, todo se hace bajo un proceso de por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Lógicamente, cuando hablamos de impartir un curso, diseñar una presentación, seminario, taller, webinar, como ustedes quieran, pues se supone que la labor del docente va a ser la de potenciar lo socialmente aceptable por la sociedad dominante. Bueno, en este momento yo creo que todos pues ya entendemos que esto que llamamos cultura, que esto que llamamos sociedad, pues justamente la impone, la construye el propio ser humano, generalmente justamente los grupos en el poder. Nosotros solamente estamos replicando esos constructos que se hicieron, iba a decir constructos que se construyeron, finalmente, hace cientos de años. Somos el resultado justamente de un proceso de construcción de la realidad que a lo mejor nuestros antepasados hicieron poco a poco, ¿sí? Ahora, las acciones educativas, por lo tanto, siempre van a estar enfocadas a repetir esa estructura social, ¿sí? Eso es lo más común y no debe de generarnos conflicto, porque finalmente, pues obviamente, como dice el texto, es potenciar lo socialmente aceptable. Es decir, no te estoy enseñando algo que va a ser para tu perjuicio o que vaya a ser empleado pues para justamente fines pues no muy nobles, no muy morales o éticamente aceptables. También dentro de esto mismo tendríamos que hacer una breve reflexión sobre que en la cuestión de la enseñanza, de las acciones educativas, tenemos que tender a mirar más lo positivo, lo negativo también, pero no nada más de manera estricta. Ok, algo muy, muy sencillo para ejemplificar esta idea. Cuando en un grupo de clases, en un salón, primaria, un grupo de niños, de repente pues a veces tendemos a encontrar, obviamente pues en la misma práctica, la experiencia nos ha dicho, encontramos niños, alumnos pues en pocas palabras, que aprenden más rápido, otros que tienen un poco más de lentitud para hacerlo, algunos más que sí son bastante rápidos y otros que a lo mejor son todavía mucho más lentos que los anteriores. Pero también encontramos tal vez niños que a lo mejor tienen más características o cualidades negativas que positivas. Y a veces lamentablemente es una tendencia general en el caso de los docentes o quienes estamos a cargo de un grupo, como justamente pues enfocarnos más en lo negativo. Sería una cuestión que sí es importante atender esta situación, lo negativo. Yo no digo en un momento que no se haga, pero sí también hay que ver dentro de eso negativo que tiene el niño, de ese comportamiento tal vez perturbador que posee el niño, ¿qué tiene de bueno? ¿Sí? A lo mejor
puede ser algo muy común que pasa casi en todas en todas las aulas, el niño que es clasificado como hiperactivo. Bueno, ok, tal vez ciertamente su hiperactividad pues llega a generar un conflicto con el resto del grupo, tal vez de repente esta situación de su trastorno, de su TDAH, pues afecte el desempeño de la buena dinámica del salón de clases. Pero más allá de esto tenemos que ver también que ese niño a lo mejor es muy participativo. Nada más sería cuestión de reenfocar o reencauzar esas características. Y esto solamente lo podemos hacer si también miramos lo positivo que tiene este niño, que a lo mejor su conducta la podemos calificar como negativa. Por eso es necesario pues hacer como esta pequeña reflexión sobre esto. Me parece que es algo importante, ya que pues obviamente a veces es más fácil ver lo negativo y muy pocas veces vemos dentro de esa negatividad o dentro de esa cosa que a mí no me gusta, o esa actitud que a mí no me gusta, me parece, pues buscar algo que sea bueno. Bueno, en ese sentido, pues todo en cuanto a esta dimensión o esta característica de lo estructurante, como venía por acá en esta tablita, seguimos con esto de que toda acción se va a referir al modelo social, como ya se ha venido discutiendo. Es una cuestión que tiene que ser estimulante o motivadora, ¿sí? La educación. También tendría que ser una situación novedosa que finalmente brinde un conocimiento que sea atractivo para el alumno, que pues sea lógicamente una cuestión que tenga que ver con esta dimensión de ser una práctica que justamente brinde un conocimiento nuevo, porque justamente, insisto, se trata de repetir a lo mejor modelos sociales presentes. Ahora, justamente cuando hablamos entonces de esta cuestión de la acción educativa como una parte estructurante, tenemos que entender otro punto, que esa estructura va a depender directamente de lo que es el nivel del alumno. Es decir, tenemos que partir justamente desde ¿cómo decirlo? Desde la dinámica actual del alumno, del nivel de edad, de sus conocimientos, justamente pues para poder avanzar en esta acción formativa. Ahora, cuando hablamos de todo esto, también va a ser muy importante el peso de la cuestión afectiva, ¿sí? Tenemos que también finalmente ser capaces de abordar esta área, lo afectivo, porque finalmente el objetivo pues va muy de la mano con lo que es la transmisión de información. De hecho, pues sería una situación que finalmente contribuye en gran medida a favorecer el dominio de un tema, el aprendizaje de un tema, ¿sí? Bien. Y bueno, como también veníamos diciendo, un último punto era justamente la parte de lo especializante. Lógicamente se trata en esta parte de transmitir un conocimiento, justamente hablar de que se va a dotar al alumno de un conocimiento que antes no tenía, ¿sí? Y en ese sentido, toda acción educativa invariablemente siempre va a ser completamente especializante, porque se trata de dotar de un cuerpo de conocimientos coherentes, científicos, racionales, a un sujeto que no los tiene, ¿sí? Entonces esa sería la dimensión educativa, especializante. Pero finalmente tendríamos que entender una cosa también muy importante, que es lo que tiene que ver con justamente dos formas o dos maneras
de llevar a cabo esta acción educativa. Ok, primero tenemos que hablar de un concepto que se llama heteroeducación. Por definición, son los cambios generados a través de la experiencia de otros. ¿Qué implica esto? Implica necesariamente que de hecho es la que generalmente se da dentro de un aula de clases, de una institución oficial, una escuela, un plantel educativo, público o privado. Tendríamos que dar, por ejemplo, de la educación, como cuando yo logro que el alumno cambie algo, adquiere un conocimiento utilizando las experiencias de otras personas. Un ejemplo de esto muy sencillo sería, cuando hacemos una investigación, por ejemplo, para sacar el grado de licenciado en la universidad, pues se nos pide que hagamos un marco teórico conceptual. Este marco teórico conceptual, pues en esencia, va a ser justamente buscar información de otros autores, recurrir a su conocimiento que ellos ya adquirieron y proporcionaron para yo poder, yo poder incorporarlo a lo que yo quiero investigar. Pero en esencia estoy recurriendo a algo que otra persona ya sabe, aun cuando sea una investigación inédita, ¿sí? Si hablamos de una investigación inédita, pues igual, de todos modos, también tengo en algún momento dado que recurrir a cierta documentación. Ok, a lo mejor otro autor habló de ella, de este tema, no lo sé, pero tendré que investigarlo. Finalmente estoy recurriendo al conocimiento de otro para ver si hay ese conocimiento. Ahora, digamos en nivel primario, en algo muy sencillo, muy básico. Por ejemplo, si hablamos de educación, cuando enseñamos al niño a leer y escribir, o hacer una operación, o cualquier tipo de conocimiento, por ejemplo, vamos a hablar de justamente una heteroeducación donde el niño, por ejemplo, está recurriendo a mi experiencia como docente para enseñarle ese conocimiento. Eso es la heteroeducación. Finalmente yo, que tengo el conocimiento, se lo estoy proporcionando al otro sujeto, que es el alumno, el aprendiz. Ese alumno se va a beneficiar justamente de mi conocimiento. Sin embargo, tenemos otro nivel de acción educativa, que es la autoeducación. Cuando hablamos de autoeducación, muy sencillo. Cuando, por ejemplo, yo mismo soy el agente y el actor del cambio, pero a partir de mis propias acciones. Por así decirlo, tendríamos que hablar de cierto nivel de autodidactismo. Ok. Bueno, ahorita, por ejemplo, antes de continuar con esto, quisiera poner un ejemplo, pues bastante familiar, tal vez, que a lo mejor todos en un momento dado hemos hecho esto. Si tenemos una duda o no sabemos cómo hacer un nudo de corbata, a lo mejor para el trabajo, para una fiesta, el acto académico, no sé. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, me meto a YouTube, pongo en la barra de búsqueda cómo hacer un nudo de corbata, le doy Enter y se me va a desplegar pues una serie de videos que han hecho otras personas que saben cómo hacer ese nudo de corbata, justamente para aprender a hacerlo. Eso es la heteroeducación. Finalmente estoy aprendiendo de otras personas. Pero asimismo, en este caso concreto del nudo de corbata, también estoy empleando justamente un recurso autodidacta. Es decir, no estoy pidiendo que alguien me enseñe directamente a buscar, ¿y cómo le hago? Dígame de dónde consigo la información. No, yo la estoy buscando.
Ciertamente voy a explotar el conocimiento de otras personas, pero soy yo el que está buscando ese conocimiento de manera activa. Eso sería el autodidactismo, donde finalmente pues yo voy a ser justamente el propio supervisor de mi proceso. Es decir, algo muy sencillo. Aunque ciertamente igual, si yo me meto a un curso en línea para lo que ustedes quieran, ok, ciertamente yo soy autodidacta en cuanto a que me estoy llevando justamente esta parte de la iniciativa de buscar. Yo me inscribí, nadie me dijo que me inscribiera, yo lo hice, yo busqué dónde y cómo. Yo voy a hacer las tareas, las voy a subir, etcétera. Pero finalmente sería autodidacta o autoeducación, pero con ciertas características heteroeducativas. Es decir, recurro al conocimiento de otros. Alguien hizo el video, alguien hizo la presentación, alguien hizo el libro que me dijeron que leyera, y alguien lo va a revisar, y alguien tal vez me vaya a comentar. La genuina autoeducación sería justamente cuando yo, por mi libre y soberana voluntad, decido conocer algo o lo hago, ¿sí? Pues vamos a ver cómo, pues no sé cómo, por ejemplo, algo muy sencillo, no sé cómo cocinar arroz. Ok, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y a lo mejor me meto a la cocina y consigo arroz, consigo una cacerola, hago el arroz, digo, que quede bien es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero no estoy recurriendo a nadie más para que me diga, ok, pues vas a agarrar la cacerola y vas a echar el arroz. A lo mejor nada más lo aviento así, aviento el puño de arroz, le echo un chorro de aceite, lo empiezo a freír y pues a ver, después le echo agua. A lo mejor se va a quemar, a lo mejor se va a pegar, no sé. Pero ahí finalmente soy yo el que está haciendo todo, ¿sí? No tengo un supervisor. Lamentablemente en esta cuestión de la autoeducación, a veces puede que salga mal, lo más probable, pero también tiene alguna posibilidad de que salga algo, que salga algo pues que sea adecuado, ¿sí? Ahora, eso sería pues en cuanto a esta parte de lo que es la heteroeducación y autoeducación. Comentar, casi para terminar esta pequeña intervención, los niveles de acción educativas. Tenemos básicamente 4: la acción espontánea, la reflexiva, la tecnológica y la comunicativa. Solamente por cuestiones de tiempo, de tiempo de video, de grabación, empezaremos a discutir justamente la acción espontánea. Toda acción no fundamentada en reflexión crítica ni científica, ¿sí? Ok. Justamente cuando aprendemos que el día 24 de diciembre se celebra la Navidad, justamente que hay una serie de rituales que incluyen poner un árbol, ya sea artificial, ya sea natural, colgarle bolitas de cristal, de colores, papelitos, esferitas, lo que tú quieras de adorno, lucecitas y foquitos. De repente también a lo mejor pues está esta parte de hacer una carta pidiendo juguetes, hablando como niño obviamente, pidiendo juguetes. Pues esto no está fundamentado para nada en ningún tipo de reflexión crítica ni científica. Ok, ¿qué significa entonces? La acción espontánea, la acción educativa espontánea tiene que ver exclusivamente con lo propio del ámbito cultural. Es decir, la transmisión de costumbres, valores, justamente va a ser a través de una acción educativa espontánea, ¿sí? No hay reflexión crítica. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de Navidad, ahora ponemos otro ejemplo, por decir algo, sería la transmisión de la costumbre del Día de Muertos, que es finalmente una ceremonia, una celebración pues profundamente mexicana, donde justamente pues se trata de picar papel, hacer el altar, poner los elementos
simbólicos que lleva el altar, y esto se hace cada año. Un niño que empieza tal vez a conocer justamente su realidad cultural, pues a lo mejor el primer año que le toque, que ya tenga uso de razón, obviamente que tenga el lenguaje, pues a lo mejor puede empezar a plantearse preguntas. Oye, ¿por qué este? ¿Por qué se ponen los papelitos? ¿Qué representa el anaranjado, el violeta y el negro? ¿Por qué los escalones? ¿Por qué se pone la foto de una persona que ya no está con nosotros, que está fallecida? ¿Por qué se ponen comida? No sé, algún tipo de objeto que le gustaba a la persona que ya falleció. Pues justamente la respuesta que den los adultos a este montón de preguntas que nos plantean los niños es una acción educativa espontánea, ¿sí? No hay transmisión, no hay una transmisión sistematizada. Justamente el niño nos está viendo que estamos poniendo el altar, haciendo el altar o poniendo la bolita de Navidad, nos va a observar digamos en la situación real y va a adquirir esa experiencia, ¿sí? Que eso es lo más importante. Entonces, para finalizar esta intervención, nos quedamos con esta idea. La acción educativa espontánea siempre va a ser, va a ser para transmitir cuestiones culturales, donde no hay ni una reflexión crítica o científica. Lo tienes que hacer y punto. Otro ejemplo más, y obviamente pues con el debido respeto a todas las personas, sería la religión. La religión, independientemente de cuál sea, es justamente una acción educativa espontánea. Aprendes que tienes que ir en los domingos a cierto rito, tienes que ir a la misa, a la Eucaristía. Aprendes que tienes que a lo mejor, pues si cometiste alguna falta, que tendríamos que definir el concepto de falta, pues tienes que ir a platicárselo pues a un sacerdote, a un confesor. Y eso es una cuestión cultural. No lo tienes que reflexionar, simplemente el niño o el alumno tendría que hacerlo y punto. Y lógicamente, sobre todo cuando hablamos de religión, pues no está sustentado en una cuestión científica. Ok, pues por mi parte es todo. Seguimos con este tema en la siguiente grabación. Por mi parte, un agradecimiento y cualquier comentario, pregunta, pues lo agradeceré mucho, ya sea a través de comentario del video, directamente en YouTube o redes sociales que ya tienen algunas personas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.